Encontramos en la epístola a los Hebreos la siguiente expresión: Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado, alabado sea Él. Sin su hablar, Dios sería misterioso, pero Él se ha revelado al hablar. Entonces ya no es misterioso, ahora eres el Dios revelado. El libro de Hebreos pone énfasis en el hecho de que Dios ha hablado y no el hombre. Es por esto que no se identifica su escritor, ni tampoco en ninguna de las citas del Antiguo Testamento se menciona el nombre de la persona que habla. Conforme al concepto de este libro, toda la escritura es el hablar de Dios. Aleluya. Por esto, al referirse al Antiguo Testamento, este libro siempre dice que es el hablar del Espíritu Santo. Y como podemos leer en Hebreos capítulo 3, versículo 7, donde dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz. Dios es un Dios que habla. Ahora, es verdad que en muchas porciones en el Antiguo Testamento, Dios no habló al pueblo una sola vez y de una sola manera, sino en muchas porciones y de muchas maneras. Trajo una porción a los patriarcas hablándoles de cierta manera, otra porción por medio de Moisés, de otra manera, una porción por medio de David, de otra manera, y otras por medio de varios profetas en diversas maneras. Es muy apropiado y significativo que el libro de Hebreos es un libro del hablar de Dios. Y este libro se titule La Epístola a los Hebreos. Al respecto podemos decir lo siguiente: el primer hebreo fue Abraham, según Génesis capítulo 14, versículo 13. El padre de todos aquellos que se ponen en contacto con Dios por medio de la fe, según Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Por lo tanto, Dios es llamado el Dios de los hebreos. La raíz de la palabra hebreo significa cruzar. Entonces puede significar específicamente cruzar un río. Esto es, cruzar de este lado del río al otro, pasar de un lado al otro. Por lo tanto, un hebreo es uno que cruza ríos. Abraham era tal persona. Desde Caldea, una tierra de idolatría que estaba al otro lado del gran río Éufrates, él cruzó hasta Canaán, la tierra de adoración al Dios vivo, la cual estaba a este lado del Éufrates. En este libro, en el libro de Hebreos, la intención de Dios en su hablar era que los judíos que habían creído en el Señor, pero todavía persistían en el judaísmo, abandonaran la ley y pasaran a la gracia, conforme a Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quería y quiere que abandonen el antiguo pacto y pasen al nuevo. Hoy estamos en el nuevo pacto. Dios quería que el pueblo de Israel o los judíos hebreos abandonaran el servicio ritual del Antiguo Testamento y pasaran a la realidad espiritual del Nuevo Testamento. Esto es, que dejaran el judaísmo y pasaran a la iglesia, que abandonaran las cosas terrenales y pasaran a las celestiales, que abandonaran el atrio donde está el altar y pasaran al lugar santísimo, donde está Dios, que abandonaran el alma y pasaran al espíritu, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, y que abandonaran los comienzos de la verdad y la vida y pasaran a la madurez de la vida
verdadera, según Hebreos 5:11. Los judíos que creyeron en el Señor no eran los únicos que debían ser tales cruzadores, sino que también deben serlo todos los que se ponen en contacto con Dios por medio de la fe. Este es el propósito de Dios al hablarnos en el libro de los Hebreos. Aleluya, porque tenemos un Dios que habla. No es un Dios mudo, es un Dios que habla. Leemos en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1. Al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento Dios habló en los profetas, en hombres movidos por su Espíritu, según la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. En el Nuevo Testamento Él habla en el Hijo, en la persona del Hijo. El Hijo es Dios mismo, es Dios expresado. Dios el Padre está escondido, Dios el Hijo es expresado. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo, como la palabra de Dios, como el Verbo encarnado, y el hablar de Dios, lo ha declarado como una expresión, explicación y definición plena. Gracias al Señor. El Hijo es el centro y el enfoque. En la deidad, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia, la imagen de su sustancia. En la creación, Él es, primero, el medio por el cual el universo fue hecho. Segundo, el poder que sustenta todas las cosas. Y tercero, Él es el heredero designado para heredar todas las cosas. En la redención, Él efectuó la purificación de los pecados del hombre y ahora está sentado a la diestra de Dios en los cielos. En el libro de Hebreos se nos revela el contraste que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba fundado en la ley de letras muertas y en el formalismo. Era del hombre, terrenal, temporal y visible, y produjo una religión, la cual es el judaísmo. En el capítulo 1, verso 3 de Hebreos leemos: el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, o la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La expresión en griego denota palabra hablada. El Hijo sustenta todas las cosas no con su obra, sino con su palabra hablada, la palabra de su poder. En la creación, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, la palabra misma, según Juan 1:1 al 3. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Él habló y fue hecho. Él mandó y subsistió. En la salvación, somos salvos por medio de su palabra, según Juan 5:24. Romanos 10:8, 17. Por medio de su palabra es ejercida su poderosa autoridad. Es por medio de su palabra que su poder sanador es hecho real para nosotros. Aquí se nos dice que Dios habla en el Hijo y que el Hijo sustenta todas las cosas con su palabra. Todo depende de su hablar. Cuando el Señor habla, todo se pone en orden. Aleluya, porque tenemos un Dios que habla. No es un Dios mudo, es un Dios que habla. El Vigilante.